Bueno, que dicha que lograron conectarse nuevamente. Vamos a continuar entonces para no perder el tiempo y cualquier cosita ahí que se vayan conectando los compañeros y las compañeras. Eso era algo, Lolo, ahí mandé el Lolo yo. Pues puta, pero... ¡Carlos, corre, adelante, Carlos! ¡Sí, corre, adelante! Chicos, recuerden el micrófono, porfa. Ajá, bueno, seguimos entonces. Bueno, estábamos hablando de la superestructura. ¿Sí? ¿Les queda claridad con el concepto de superestructura, estructura? Uy, que no los veo. Si puedo volverme a repetir, sería genial. Ok, bueno. Así muy rápidamente, dentro de cualquier modo de producción, que es la base organizativa de toda la actividad económica, dentro de cualquier sistema político-económico, existe la estructura productiva, estructura económica o estructura de producción. Es lo mismo, dependiendo del texto que lean, puede aparecer el concepto escrito de estas formas, para que ustedes, por si lo ven por ahí, es el mismo, ¿ok? Entonces existe la estructura económica, que es la base, ¿verdad? Donde se dan todas las transacciones comerciales, económicas, laborales, etcétera. Y también está compuesto por la superestructura. La superestructura es la parte donde está lo jurídico, donde está lo político y donde está lo ideológico de una sociedad. ¿Está bien? Digamos que es como un emparedado y en medio de todo eso estamos nosotros, están nuestras relaciones sociales, las formas de interacción entre las personas, entre los grupos sociales y demás, que obviamente, según la sociología también, están sumamente determinadas esas relaciones sociales por ese sistema en el que vivimos, ¿verdad? O sea, claramente, como les decía antes de que terminara la sesión anterior, estamos determinados o condicionados, ¿verdad? Por la posición que tenemos en la estructura productiva. O sea, que si somos trabajadores asalariados de una pequeña empresa que no nos paga muy bien, eso va a tener una incidencia directa sobre nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque va a limitar nuestras posibilidades. Si tuviésemos más bien o fuésemos dueños de medios de producción, o sea, si yo fuese una terrateniente o si fuésemos, por ejemplo, Bill Gates o una cosa así, obviamente las oportunidades que tendríamos y el estilo de vida que tendríamos sería muy diferente. ¿Está bien? Pero también la superestructura, donde está toda esa parte ideológica, toda la parte política, también nos va a condicionar. Por ejemplo, dentro de lo ideológico, que es, digamos, la ideología para el marxismo, para Marx, ¿verdad? Es una falsa visión de mundo, ¿sí? Recordemos que, bueno, hay varios conceptos de ideología, ¿verdad? Podemos entender ideología como una cosmovisión, o sea, la forma en la que yo veo el mundo, pero para el marxismo es, por ejemplo, una falsa conciencia, porque el marxismo va a decir que estamos tan condicionados por el sistema burgués y por la historia y demás que no podemos ver bien nuestra realidad social. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosas nos imposibilitan a nosotros ver con claridad la realidad social? Bueno, un cúmulo de creencias que damos por ciertas, pero que no pueden ser constatadas o que asumimos sin cuestionar. Para ponerles un ejemplo, los discursos políticos, ¿sí? Para ponerles otro ejemplo, todo lo que nos dice los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Bueno, ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que estamos afrontando esta pandemia,
¿verdad? Vemos cómo los mismos medios de comunicación, los representantes de esos medios comienzan a decir que hay que cobrarle la crisis a los sectores trabajadores. O sea, ese ha sido el discurso, ¿verdad? Que también ha promovido el gobierno, que también promueven entonces los medios de comunicación. Pero parece que a nadie le interesa cobrarle a los grandes empresarios, ¿verdad? Que evaden impuestos. Esa parece no ser una solución. O sea, eso es un tema ideológico. ¿Por qué cobrarle a la clase trabajadora o reducirle el salario a la clase trabajadora o despedir a los empleados del sector privado cuando le podemos cobrar a los grandes evasores fiscales de este país, ¿verdad? Claramente, bueno, hay intereses económicos y políticos de por medio, pero también hay todo una máquina, por decirlo así, ideológica que hace que yo me crea ese discurso, ¿verdad? Que yo sentada desde mi casa al mediodía escuchando a Ignacio Santos me crea el discurso de que los pobres también, los pobres tenemos que salvar a los pobres, ¿verdad? Y que pobrecitos los ricos que no les alcanza para pagarles el salario en media pandemia a esos trabajadores. O sea, por ahí hay falsedades ideológicas también, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la superestructura, cómo me condiciona también. Hay partes ideológicas y también hay partes jurídicas, o sea, ahí están las leyes también, todo el sistema jurídico está ahí. Por ejemplo, si la estructura económica del capitalismo me dice que lo que debo de priorizar es la propiedad privada de los medios de producción, encima de eso hay una superestructura con leyes que me dicen que violar la propiedad privada es un delito, ¿cierto? O sea, hay un complemento entre una parte y la otra. Si yo soy una precarista y me meto a una finca porque no tengo dónde vivir, ¿sí? Porque no tengo vivienda digna donde habitar con mi familia, me meto como precarista, muy posiblemente a las 3 horas la fuerza pública me esté haciendo desalojar ese lugar, ¿cierto? Porque hay una defensa por medio del Estado de esa propiedad privada, ¿sí? Esa es la relación entre la superestructura y la estructura. Entonces, está ese condicionamiento de los medios de comunicación, de la religión, del mismo sistema educativo, ¿verdad? Que nos adoctrina de cierta forma, nos hace ser básicamente todos igualitos, ¿verdad? Con el uniforme, el pelito recogido, la nagüita debajo de la rodilla, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Se comprende mejor ahora, sí, esa relación entre la estructura productiva y la superestructura? ¿Sí? Y esa razón, chicos, esa es la razón, cuando yo les decía que es como un emparedado, ¿verdad? Esa es la razón por la cual todo eso va a determinar las relaciones sociales, ¿sí? Va a determinar las relaciones sociales y también las relaciones de producción. ¿Okay? Entonces, para ir haciendo una especie de resumen de temas importantes, ¿verdad? Comprender la estructura productiva, comprender la superestructura, comprender la diferencia entre los medios y los modos de producción, ¿ok? Y tal vez algo importante es que ustedes tengan claridad sobre lo que son las fuerzas productivas, ¿sí? ¿Qué podrían entender ustedes como fuerza productiva? O fuerza de trabajo. Alguno que me diga o alguna. Aunque sea un batazo, de por sí el examen no ha empezado. Ya después del lunes no pueden batear, ¿verdad? Así que ese es el momento. No, ninguno. Bueno, la fuerza, cuando yo les decía que hay una separación entre clases sociales, que una es la dueña de los medios de producción y otra es la desposeída de esos medios de producción, o sea, la que tiene, por un lado, la que tiene tierra, la que tiene industria, la que tiene fábrica, la que tiene herramienta, la que tiene conocimiento tecnológico y la que no tiene nada de eso. Entonces, a la que no tiene nada de eso, no le queda otra cosa más que vender su fuerza de trabajo. O sea, todos los trabajadores asalariados lo que hacemos es vender la fuerza de trabajo. El sistema capitalista, con todos sus niveles de explotación y desigualdad social, inequidad y todo esto, asimismo sigue siendo un sistema moderno. Entonces es un sistema preocupado por maximizar la producción
Entonces también se preocupa por el desarrollo tecnológico, ¿sí? Aunque lamentablemente ese desarrollo tecnológico luego no sea socializado para beneficio de toda la humanidad, sino que se conserve en medios privados, sí es un sistema que se preocupa por eso. Entonces siempre hay una tecnificación, por decirlo así, del trabajo, de la capacidad de generar trabajo, de las herramientas para trabajar, del conocimiento técnico para trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese desarrollo de fuerzas productivas, estamos hablando de toda la capacidad de trabajo y además de todos los insumos de que tenemos, podemos más bien echar mano o que el mismo sistema nos dota para seguir transformando la naturaleza y crear muchísimas más relaciones y muchísimos más beneficios o simplemente una transformación. ¿Está bien? Entonces, así es como deberíamos de comprenderlo. Un momentito para ver una cosa. Ok, y entonces también es importante conocer qué es un proceso productivo, ¿verdad? O un proceso de producción. Obviamente ahí ustedes sí es como determinante que logren hacer una respuesta o confeccionar una respuesta que integre, ¿verdad? Las dos partes. Por un lado, de cómo funciona esa estructura organizativa en términos económicos, cómo también está determinada por la superestructura, o sea, cómo el mismo sistema, por medio de las dos partes, logra la activación de las fuerzas productivas. Está bien, cómo las dos son un complemento y me van a determinar. Por ahí Marvin me está poniendo las fuerzas productivas, es decir, los medios de producción, instrumentos, máquinas, implementos, materias primas. No, la fuerza productiva es la capacidad de trabajo, ¿verdad? Es la capacidad de trabajo por medio de esos medios de producción. ¿Ok? Sí, efectivamente, un medio de producción es un instrumento, es una máquina, es un implemento, son las materias primas, es la tierra, la fábrica, las industrias, ¿verdad? Pero eso, si yo tengo esos medios de producción por ahí en una esquina, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? La fuerza productiva los pone a trabajar, o sea, la fuerza productiva es lo único que logra que esos medios de producción generen capital, ¿sí? Un medio de producción por sí solo no genera capital. Por eso es que el trabajo es fundamental, ¿verdad? El trabajo es lo fundamental en cualquier sistema de producción, ¿sí? Y el trabajo es fundamental para el sistema capitalista, aunque sea un sistema de explotación de mano de obra, ¿verdad? Porque hay que reconocer que el capitalismo busca ganancias que luego van a estar en manos privadas, ¿verdad? Y por otro lado, lamentablemente busca socializar las pérdidas, o sea, cuando hay bonanza y cuando hay riqueza, resulta que hay apropiación privada, pero cuando la estamos pasando mal, todos deberíamos de ser solidarios. Si notan, ese es el discurso actual en la pandemia, ¿verdad? Entonces, en cualquier lado del mundo, en cualquier sistema, el trabajo es fundamental. Es la única forma en la que nosotros logramos tener un contacto por medio de la praxis con la naturaleza, donde logramos esa modificación. Y a través de esa modificación es que logramos, por un lado, desarrollar la técnica y por otro lado, desarrollar o generar conocimiento. ¿Ok? Otra pregunta por aquí. Y cuando son máquinas que hacen el trabajo un obrero, también es fuerza de trabajo. Bueno, ahí hay que explicar un poquito más a fondo, ¿verdad? Está muy buena su pregunta. Recordemos que detrás de cualquier máquina que exista en el mundo hay trabajo. O sea, la máquina no fue creada sola, ¿sí? Sino que hubo trabajo antes de, ¿verdad? O sea, somos los seres humanos los únicos que logran generar trabajo, por lo menos trabajo como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Con una implicación y una transacción económica, pues, porque de pronto algunas otras especies podrán hacerlo por un tema de sobrevivencia. Nosotros lo hacemos por otras razones. Entonces, detrás de toda máquina, de toda creación, siempre hay, por un lado, capital y por otro lado hay siempre fuerza de trabajo empeñada en eso. Generalmente hay obreros que están también detrás de las máquinas operándolas, ¿verdad? Sin esa operación no existe. Y
cuando existe únicamente esa máquina, digamos, que esté automatizada, generalmente no lo está del todo, ¿verdad? Como para que se pueda entender a sí misma como fuerza de trabajo o fuerza productiva. Esa máquina siempre va a ser un medio de producción. La fuerza productiva la ponemos nosotros, ¿ok? A ver si le contesto ahí con eso, Alonso. ¿Alguna pregunta más con esto? Algunos me están escribiendo por ahí. Si me tuviesen que hacer una diferencia entre una relación productiva y una fuerza productiva, podrían decirme. ¿Cuál podría ser una diferencia entre una fuerza de producción o fuerza productiva y una relación de producción? Bueno, en términos así como muy generales, para que lo tengan por ahí como una especie de resumen, ¿verdad? Una fuerza productiva, entonces va a incluir la fuerza de trabajo humano y todo el conocimiento disponible, ¿verdad? A nivel tecnológico, dado los medios de producción. Es muy, muy importante lo que decían los compañeros en el chat, ¿verdad? Esto según los medios de producción, las herramientas, el equipamiento, tecnologías, materiales, etc. Y las relaciones de producción, entonces, se refieren a todas las relaciones sociales y todas aquellas relaciones que son técnicas, ¿verdad? Que van a incluir desde la posible tenencia de una propiedad privada hasta el ejercicio del poder, hasta el ejercicio del control, ¿verdad? De las relaciones y de quienes van a gobernar o poner a disposición o no, o gestionar más bien esos recursos productivos de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado a través de las leyes, las empresas a través de la organización, etcétera, ¿verdad? Incluso la República por medio de la Constitución política, ¿verdad? Y el sistema político jurídico por medio del establecimiento de leyes, del Código de Trabajo, por ejemplo, etcétera. ¿Se comprende la relación? Sí, las relaciones de producción son también las relaciones sociales, ¿verdad? Entonces hay que entender cómo esas relaciones sociales están determinadas por la estructura y la superestructura, como les había dicho. Si me pusiesen a hacer esa diferencia, necesito tener esos criterios claros, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Bueno, básicamente, si no tienen preguntas o dudas, lo que voy a hacer es tal vez repetir así muy rápidamente como los criterios más fundamentales para que ustedes cualquier cosa los tengan chance de clarificarlos este fin de semana. Y vamos a ver, todavía, entre sábado y domingo, ustedes me pueden hacer preguntas, ¿verdad? Tengan eso con claridad. Me pueden hacer preguntas sobre esta materia que estamos viendo ahorita. Pero recuerden que a partir del lunes que el examen está disponible, ustedes lo descarguen, yo no podría evacuar ninguna duda como tal, porque casi que se les estaría soplando para el examen. ¿Está bien? Entonces, aprovechen para repasar las partes de los libros que les estoy diciendo, de tratar de comprender a mucha profundidad estas diferencias entre estos conceptos, y si tuviesen alguna duda más, me escriben un correo. Yo voy a estar pendiente el fin de semana para poder contestarles cualquier preguntita. Pero entonces voy a darles como ese recorrido por lo más fundamental, por si también alguno o alguna se conecta hasta ahora y no estuvo como en la primera parte. Entonces, temas importantes. Claridad absoluta, por favor, entre lo que es la sociología como ciencia y lo que fue el pensamiento social que la precedió. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo reconozco yo una cosa de la otra? Por ejemplo, lo más fundamental es que la sociología, entonces, como ciencia, va a aplicar el método científico, ¿sí? El pensamiento social,
fueron a todas aquellas reflexiones que se hicieron de forma muy empírica, carecían de método científico, que además se originaban por revelación, o sea, mediante la observación nada más de la cotidianidad social, ¿verdad? Y que luego cuando se instaura o desarrolla el conocimiento científico, el método científico, la sociología y cualquier otra ciencia va a tener o va a comenzar a tener un objeto específico de estudio, ¿sí? Eso es fundamental, o sea, el pensamiento social no va a tener un objeto de estudio como tal, definido. La sociología sí lo va a tener, ¿verdad? Y ese objeto de estudio van a ser las interrelaciones entre las instituciones sociales, ¿sí? Y una institución social es todo aquello que puede generar procesos de socialización. Por ejemplo, una institución social entonces sería la familia, ¿sí? Que es la principal esfera de la vida, por ejemplo, en el que nos van a enseñar a nosotros normas y valores, que nos van a decir, incluso el lenguaje, ¿verdad? Nos van a transmitir. Y entonces, vamos a ver, me está haciendo una pregunta, dice, ¿el objeto de estudio no es la sociedad? No, digamos, o sea, en términos muy básicos, sí, ¿verdad? Si ustedes, incluso cuando pronuncian la palabra sociología, estamos hablando, de cuando hacemos la separación, ¿verdad? El logos, sociedad. Entonces, en términos muy básicos, claro, sociología es el estudio de la sociedad. Pero es que ni siquiera podemos hablar de una sociedad, existen un montón de sociedades. El término correcto es hablarlo en plural, hay sociedades. Entonces, ¿qué es la sociedad? Tendría que empezar por definir eso, ¿verdad? ¿Qué es la sociedad? Y es un concepto muy amplio, entonces, y puede ser erróneo también. Entonces, Alonso, para aclararle eso, es mejor definir que el objeto de estudio de la sociología son las interacciones y las interrelaciones entre las instituciones sociales. ¿Por qué instituciones? Porque alguno me podría decir, es que la relación entre los seres humanos, no, eso no es cierto, eso lo estudia la antropología. Es que estudia el comportamiento de los individuos, no, eso no es cierto, ese es el objeto de estudio de la psicología, ¿sí? La sociología estudia grupos sociales y las instituciones sociales son el grupo más grande, el más estructurado, como más macro de todas las sociedades. Ahí va a estar la familia, va a estar la religión, va a estar la política, etcétera. Todas instituciones sociales que nos están condicionando. Si fuese una preguntilla de marque con X y me aparece a mí que si la sociología es el estudio de la sociedad y no me aparece lo que yo les estoy diciendo, interrelaciones sociales entre las instituciones o estructuras sociales, entonces es esa, ¿verdad? Pero si me lo preguntan en un desarrollo, yo debería tener la capacidad de explicar más a profundidad, o sea, como yo se los estoy diciendo, ese objeto de estudio de la sociología, ¿ok? Ok, ahí va a cambiar muchísimo el enfoque, ¿verdad? Que le voy a dar. Ok, entonces, esas diferencias tienen que estar claras. La sociología logra sistematizar el pensamiento social, ese es otro de los requisitos, ¿verdad? ¿Cómo se instaura la sociología como ciencia? Bueno, por medio del método, por medio de la sistematización del pensamiento social anterior. Todos los clásicos de la sociología, los tres primordiales que vemos en este curso, todos ellos se basaron en ese pensamiento social anterior también y lo sistematizaron. De hecho, si ustedes leen la primera unidad, luego va a desarrollar Carlos Marx como el de clases sociales, dialéctica y demás, estudiaron en otros pensadores anteriores, lo reformuló y en muchos criterios lo amplió y lo mejoró, ¿verdad? Pero viene de antes también. Vamos a ver qué más. Igual, si me gusta la dinámica, si van teniendo preguntas, ahí me las pueden escribir entonces en el chat. Ok. Recuerden leer los tres clásicos, ¿verdad? Les había dicho. Si me preguntan en términos generales, los aportes, tal vez yo cuando lo lea, lo vea muy sencillo. Mira, me están preguntando por los aportes de los clásicos, pero yo tengo que ver el formato de la pregunta. Si es una pregunta de desarrollo, tengo que ponerme creativo, ¿sí? Creativa. Entonces,
reconocer por lo menos en la respuesta, no generalidades, o sea, porfa, no me digan que los tres son muy importantes, ¿verdad? Y que los tres estudian la sociedad, o sea, claramente, sí, por eso son clásicos, porque son importantes. Entonces, traten de ser muy concretos y concretas, pongan 2, 3, 4 criterios importantes de preocupaciones, de conceptos primordiales, de conceptos que articularon, hablen de los métodos de conocimiento o de análisis de la realidad social, ¿verdad? Que antitos en la primera sesión se los conté, igual están en los libros, traten de ser así, de profundos, traten de que se note, porfa, en las respuestas de que ustedes están utilizando el libro, de que están utilizando la teoría, ¿ok? Y si me van a escribir, qué sé yo, le preguntan a ustedes por Emilio Durkheim, y entonces me piden que por favor diga por qué el tipo es importante, ¿verdad? Entonces yo podría decir que fue el primer sociólogo en dar clases de sociología en una universidad, que tiene conceptos importantes, por ejemplo, el concepto de solidaridad. Entonces ahí pueden detenerse y decir, bueno, en esta respuesta voy a explicar un poquito ese concepto de solidaridad, ¿verdad? Entonces ya ustedes ponen ahí más o menos qué es la solidaridad, ¿verdad? Y posteriormente dicen, bueno, también fue muy importante el desarrollo de cohesión, la cohesión ¿Qué? social. ¿Qué? ¿Me está hablando mío o Yo no? voy a cogerlo ya. Creo que no. Entonces ese concepto de cohesión social lo explican un poquito, ¿está bien? O sea, esa es la forma correcta, ¿A qué sabe? ¿sí? Para que tengan un criterio. No. ¿Sabes que me supo como mondongo de pronto? Pero ya silencié por ahí. Ok. Vamos a ver, me están haciendo otra pregunta. ¿Cuáles serían criterios importantes para cada clásico? Perdón, yo solo logro acordarme de Carlos Marx, pero de los demás me cuesta entender. Bueno, ahí Alonso estaba comentando un poquito, de hecho, de Emilio Durkheim, ¿verdad? Cuando ustedes se van al libro, en el capítulo 2, ¿verdad? Que habla sobre los clásicos, ahí aparece Marx, Durkheim y Weber, ¿verdad? En la página 33 del libro de texto de Mondoli. Entonces, de hecho, al inicio de cada... Bueno, vamos a ver, más bien, al puro inicio del capítulo aparecen en términos generales por qué los tres tipos de estos son clásicos. Ok, lo primero que ustedes tienen que tener claro. Entonces ahí están enumeradas hasta con viñetas en la página 35. Ya cuando comienza el apartado de cada uno de ellos, ¿verdad? Por un lado Carlos Marx, después está Durkheim y de último está Weber. En la primera hojita, no sé si aquí lo logran ver, aquí está Marx, en negrita incluso, con viñetitas, ahí aparece criterios básicos de cada uno de los clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Carlos Marx dice que fue importante en 4 campos: clases sociales, en la ideología, en el Estado y en el cambio social. Entonces, puede que yo quiera poner esos, ¿verdad? Pero también, o sea, si sigo leyendo, voy a encontrar por ahí el concepto de praxis, voy a encontrar el concepto de clases sociales, voy a encontrar el concepto, el método, ¿verdad? Que es el materialismo histórico dialéctico, entonces podrían pararme en eso. Cuando me voy, Alonso, a las otras páginas, en la 41 está Emilio Durkheim. Y también vienen algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, en la página 42 dice principales preocupaciones. Entonces, bueno, cosas que le importaban a Durkheim. Conceptos de solidaridad, que era el que estaba diciendo, ¿verdad? El concepto de cohesión social. Tiene un concepto muy interesante sobre sociedad. Entonces, esos podrían ser, ¿verdad? O el método, que es el método positivista, que también fue el que desarrolló Augusto Comte, ¿verdad? Que fue quien acuñó el término de sociología, y fue gracias a él, ¿verdad? Que se logró sistematizar el pensamiento social. Después, en Max Weber, criterios importantes, por ejemplo, en la página 45 aparecen algunos conceptos básicos. El de acción social es fundamental, de hecho, ese concepto de acción social también es el método de análisis de la realidad social que implementa Max Weber, ¿verdad? Tiene varios nombres, es el mismo. El de Max Weber se llama sociología comprensiva de tipos ideales o de acción social.
para que lo tengan claro. Si ponen cualquiera de los tres, está bueno. Cuando ustedes lean un poquito ahí, van a entender por qué es lo mismo. ¿Okay? Bueno, los tipos ideales, ¿verdad? Que están en la página 46, son 4, ¿verdad? Entonces eso lo pueden explicar. Eso depende ya de ustedes. ¿Ok? Espero haberle contestado ahí, Alonso. Nos quedan 10 minutitos, entonces vamos a ir concluyendo. Profe, Dime. digamos, si yo en una pregunta utilizo exactamente casi lo que dijo en el libro, digamos, le pongo que lo agarré del libro o simplemente lo escribo yo y ya, digamos. Eso depende de la forma en la que usted vaya a hacer la redacción, ¿verdad? Como les digo, vean, no es requisito ni vale puntos que ustedes utilicen citas bibliográficas, pero si ustedes quieren citar, está bien. Ahora, si lo que quieren es parafrasear, o sea, por ejemplo, hacer referencia a que fue tomado del libro, entonces, qué sé yo, ponen, según Mondol, 2000, ¿qué es? Bueno, ahí entre, no me acuerdo el año, 2010, según Mondol 2010, la principal preocupación de Emilio Durkheim fue bla, 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 bla. Está bien, entonces como para, nada más para hacer referencia al libro. Y si van a explicar conceptos, dependiendo, ustedes pueden hacer la introducción, bueno, en términos generales, los términos generales escritos por ustedes con palabras propias, y luego decir, bueno, 3 conceptos importantes de este autor fueron los siguientes, y ahí podrían copiar literalmente y ponen la referencia abajo. O sea, si copio literal, siempre tengo que usar APA y la referencia, ¿verdad? Si voy a hacerlo con palabras propias, entonces lo que puedo hacer es como parafrasear, ¿verdad? Y poner, bueno, para Durkheim tal y tal cosa, ¿verdad? O sea, como para nada más evidenciar que el concepto es de tal autor y demás. ¿Está bien? No sé si respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces dice Alonso por aquí, el problema es que a veces la unidad pone conceptos y los menciona, pero no los explica muy bien. Entonces, como uno podría desarrollar un tema si la unidad didáctica a veces da como pincelada. Los conceptos de los tres autores son bastante concretos, más bien me parece que ayuda a no confundirse, ¿verdad? Ahí están bastante explicados. Pero en el complementario, Alonso, no sé si usted lo puede leer, pero ahí sí está muy explicadito. Entonces, si tienen alguna duda o demás, ustedes lo que tienen que hacer es ir al complementario. De hecho, el tema 2 del libro complementario es que casi no se ve por la claridad, pero el tema número 2 ahí viene, por ejemplo, tiene un apartado en la página 31 que habla de los clásicos de la sociología, Marx, Durkheim y Weber, e incluso en este libro complementario se desarrollan más conceptos de esos autores que en el libro de texto y se explica más. Entonces, no, digamos que para responder a la pregunta que va a venir en el examen, la materia da las suficientes herramientas, o sea, por eso no se preocupen, digamos que yo les voy a calificar el examen según la capacidad que el mismo curso les da a ustedes de respuesta. ¿Ok? Yo no voy a esperar que ustedes me hagan una tesis sobre qué es la praxis en Carlos Marx, no jamás, ¿verdad? Porque ese no es criterio de ustedes, es un curso de generales. Y si los insumos que ustedes les dan son estos 2 libros, ¿verdad? Yo no voy a esperar que ustedes me pongan algo que no es ahí. ¿Sí? Ahora, eso es un tema importante también. Traten de utilizar solamente los libros. Porque a veces no nos queda claro aquí y me voy a internet y más bien me complico más la existencia, ¿verdad? Porque me mezclan otros conceptos y la cosa y tal vez yo no los expliqué acá porque pensé que no eran importantes, entonces ya ustedes el fin de semana se les hace un colocho, ¿verdad? Entonces es mejor que se limiten a lo que está en el libro, como les decía. Yo les voy a calificar lo que sé que viene ahí, ¿verdad? Incluso a veces hay preguntas, medio rebuscadillas en los exámenes, ¿verdad? En eso yo soy consciente siempre del nivel en el que estamos y de las capacidades, digamos, según las mismas herramientas de la virtualidad y lo limitante que esto puede ser de las capacidades de ustedes, ¿verdad? Entonces, también por eso, cero preocupación. En la tarea la mayoría lo hizo bien, ¿verdad? Usó referencias, habló de los conceptos sociológicos, algunos no, con eso hay que tener cuidado.
pero es la misma idea de la tarea, es que ustedes logren plasmar en las respuestas conceptos teóricos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, ya que casi cerramos? Profe, yo tengo una consulta respecto a la paráfrasis y esos. Ajá. ¿Cuál es la Si pregunta? yo todo el examen lo realizo con mis propias palabras y no uso paráfrasis, entonces no es necesario hacer la referencia bibliográfica de los libros. En ese caso. Vamos a ver, no me acuerdo ahorita si la rúbrica lo pide, es que creo que ni siquiera hemos subido la rúbrica al sistema porque, de hecho, el examen está ahorita en evaluación de la unidad académica, ¿verdad? Entonces, o sea, todavía ni siquiera tenemos acceso al texto formal. Si pidiese referencias, que creo que, o sea, cuando un texto pide referencias, se refiere a la bibliografía, ¿ok? Se va a referir a la bibliografía, no a las citas que ustedes tengan que poner. O sea, voy a repetir, no son de carácter obligatorio. Si pidieran referencias bibliográficas o bibliografía, ustedes nada más citan a Mondol y citan a Wolke. Generalmente en los exámenes no se pide, ¿ok? Por lo mismo, porque es un examen, ya sabemos de cuáles dos textos nos vamos a agarrar. Revisar la rúbrica el lunes, que tiene que estar ahí mismo junto con el examen, o sea, la rúbrica de evaluación, y si lo pide, lo ponemos, y si no, no, ¿ok? Pero, me parece que no va a venir para que se ponga, sí, me parece que no va a pedir la bibliografía. Igual, cuando ustedes citan, si van a citar textualmente, por un tema de formato APA, aunque no sea evaluable en la rúbrica, es importante que lo pongan. Así de una vez se ejercitan en el uso del APA, ¿verdad? Siempre que hago una cita textual, voy a tener que poner una referencia bibliográfica. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Vean, ya para cerrar, tips para el examen. Van a venir preguntas, siempre ha sido la modalidad de otros cuatrimestres. Cada una de las preguntas que son de desarrollo, esas preguntas traen una tablita y esa tablita me indica a mí qué concepto debo desarrollar y cuánto puntaje tiene el desarrollo de ese concepto. ¿Ok? Porfa, a la hora de desarrollar la respuesta, vayan comparando su respuesta con la tablita, no de la rúbrica grande donde yo califico, sino de una tablita que va a traer cada una de las preguntas. Entonces vayan verificando, mira, me pide, por ejemplo, definir el concepto de clase social. Entonces la respuesta ya yo sé que debe de tener esa parte, ¿verdad? Me pide que relacione el concepto de clase social con la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, entonces ya yo sé que mi respuesta tiene que conducir a eso también. ¿Por qué se los aclaro? A veces hay preguntas muy generales. O sea, qué sé yo. Por ejemplo, según Carlos Marx, la sociedad es antagónica entre sí. Discuta cómo ese antagonismo ha creado roces entre diferentes grupos sociales. Punto. Y en la rúbrica me dice que tengo que especificar qué son clases sociales, qué es lucha de clases, etcétera. O sea, a veces la pregunta como tal no me genera a mí la inquietud de tener que incluir todos esos conceptos, pero esa tablita que está ahí abajo sí. Entonces, respondo a la pregunta general, que es lo que debo hacer en el examen, pero al mismo tiempo le voy dando forma y estructuras a esa respuesta según la tablita. Profesora, y ¿cuándo podemos realizar el trabajo? La tarea, por reglamento tenemos siempre que calificar hasta el 25.